pues muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Es un gusto tenerlos nuevamente en un webinario, en un evento más de BHR México. Y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida a mi amigo, colega, partner, aliado estratégico, como decía el video, el licenciado Juan Antonio Barragán. Y bueno, ya Alejandro leyó un poquitito de su semblanza, pero lo único que faltó es también decir que es especialista, por supuesto, en esta materia, ¿no? De prevención del lavado de dinero, de anticorrupción. Y bueno, tiene muchas acreditaciones, también es certificado, por supuesto, en esta materia por la UIF, por la CNBB y también por nuestro Instituto Mexicano de Contadores. O sea que Toño, aparte de ser abogado, es contador de corazón, porque también lo tenemos adoptado en el Instituto Mexicano de Contadores, donde su servidora pues es vicepresidenta de práctica externa y ahí llevamos pues todos estos temas de prevención del lavado de dinero, anticorrupción, etcétera. Y bueno, para quienes no me conocen, bueno, pues soy la socia encargada de esta área de prevención del lavado de dinero y anticorrupción de nuestra firma. Y bueno, pues es un gusto para mí pues tener hoy de invitado al licenciado Antonio Barragán. Pues vamos a platicar en este poco tiempo de pues ahora sí de lo más relevante, como dice la invitación, ¿no? Los puntos críticos de esta reforma tan esperada, ¿verdad, Toño? Tanto tiempo que nos los tenían prometidísimos, pero pues yo creo que finalmente se decidieron ya a, pues ahora sí, a aprobarla, estas modificaciones, porque tenemos en puerta pues la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional, que como todos ustedes saben, pues es el ente intergubernamental al cual México pertenece y que pone todas estas directrices, reglamentación, normatividad en esta materia de prevención del lavado de dinero, pero también no olvidemos que en materia de prevención del financiamiento del terrorismo y prevención del financiamiento a las armas de destrucción masiva, que son dos grandes temas que el GAFI va a venir a revisar también, aunque en nuestra reforma LFPORPI, pues por ahí los que se estuvieron atentos a todo lo que pasó en el Senado, pues quitaron, ¿verdad? La palabra terrorismo, no les gusta, pero pues ahorita es el gran tema, todos vemos las noticias, bueno, todo empezó fuerte nuevamente con esta materia, cuando el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, pues ya declara, ¿verdad? Que los cárteles, los cárteles mexicanos y de Sudamérica, etcétera, pues son considerados ya terroristas. Entonces, realmente vamos a empezar a ver más y escuchar más de prevención del lavado de dinero, por supuesto, pero también de terrorismo. Nos está haciendo falta este punto y también el tema de proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, ahora que venga el GAFI, pues vamos a ver qué le vamos a contestar, porque bueno, yo quiero platicarles, compartirles que su servidora va a ser, junto con la presidenta de la Comisión Nacional de Prevención del Lavado de Dinero, la licenciada Angélica María Ruiz López, vamos a ser las representantes del gremio contable para recibir al GAFI. Entonces, bueno, pues qué pena ajena porque todavía nos falta mucho y bueno, pues estamos viendo siempre más escándalos, más temas de corrupción, etcétera. Entonces, bueno, pues ¿qué nos queda a nosotros los profesionales, los empresarios? Pues hacer nuestra parte y contribuir con este granito de arena en este régimen de prevención. Entonces, bueno, pues vamos a darle una mecánica diferente. Nos pusimos, Toño y yo, de acuerdo en no hacerlo tan aburrido. Vamos a hacer un poco tipo, pues entrevista, ¿verdad? Como para que lo hagamos más dinámico, ¿verdad? Porque luego pues estamos acostumbrados al mismo formato de curso y pues realmente esto no es un curso, es una charla, que es una charla, podría yo decirle, abre bocas, ¿verdad? Para que pues ahora sí que nos busquen, nos consulten, porque bueno, pues esto cada vez viene más duro, como les digo, el GAFI, pues de alguna manera ya está en México con las autoridades, nos tocó una capacitación por parte del GAFI, de la UIF, de GAFILAT, pero pues ya in situ viene el próximo año y bueno, a ver cómo nos va. Esperemos que no nos vaya tan mal, porque nos hace falta bastante. Entonces, el antecedente para esta modificación, pues finalmente es el Grupo de Acción Financiera Internacional,
este, de la última evaluación que vino a hacer el GAFI a México en el 2017 y que da su reporte, si ustedes recuerdan, en 2018, dejó varios pendientes, varias tareas para que termináramos de cumplir. Y pues mucho de esto se refiere a las famosas recomendaciones, la 27, la 24, la 35. Entonces, bueno, pues esta modificación a la ley LFPORPI, pues da parte de ese cumplimiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir que básicamente, a lo mejor ustedes ya por los tiempos han visto en otros lados cuáles son algunas de de estas reformas que quedaron, pero bueno, así rápidamente y ya con Toño estaremos puntualizando mejor y haciéndole preguntas para que nos dé su opinión, ¿verdad? De todos estos cambios, que hay unos realmente preocupantes, con lo que yo platicaba con Toño, y otros, bueno, pues mucho de hacer, mucho de a lo mejor cuestiones administrativas, pero bueno, ya es un avance. Finalmente recordemos que contadores y abogados somos los famosos gatekeepers, los guardianes contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Recordemos que son tres puntos que toca el GAFI y que, bueno, también llega a decir y todo aquello adicional que atente, ¿verdad?, con la estabilidad del sistema financiero mundial y la economía mundial. Entonces, pues bueno, bienvenidos nuevamente, bienvenido mi querido Toño. Pues bueno, comencemos. Para ti, Toño, de esta reforma que empezó, bueno, que se publicó el 16 de julio, después de tanto tiempo, ya en el diario oficial, ¿qué es lo que más te preocupa a ti? Por aquí podemos empezar y luego podemos ver los demás puntos, beneficiario controlador, etcétera, etcétera. Pero, como decimos, es poco el tiempo, entonces veremos solamente los puntos críticos y ya si nos da tiempo de preguntas adicionales, pues las veremos. Por favor, adelante, mi querido Toño. Estimada contadora Silvia, qué gusto saludarte. La jefa de jefas, gracias por invitarnos a este espacio que organiza BHR, esta prestigiosa firma de especialistas en diversas materias. Muchas gracias a todo el equipo tan profesional de BHR y a su líder por invitarnos. Gracias de nueva cuenta a la contadora Silvia Matus. En atención a la pregunta y para entrar de forma directa al tema de las reformas, contadora, hay un punto que creo que todos tenemos que analizar, todos los que estamos inmersos en esta materia, que tiene que ver con la reforma al artículo 62. El artículo 62, por principio de cuentas, ya nos habla de un título relacionado con la comisión de conductas delictivas. Es decir, estamos hablando de delitos, conductas que tipifican delitos dentro de la LFPORPI. Es decir, habrá una sanción penal. En este caso, lo que me llama mucho la atención, contadora, es que en el artículo 62 se sancionará con prisión de 2 a 8 años y con 500 a 2,000 días de multa, como lo dice la lámina, a quienes, fíjense bien, fracción primera, proporcionen a quienes deben de dar avisos, es decir, la fracción primera está directamente orientada a los clientes o a los usuarios de quienes realizan actividades vulnerables. Entonces, ojo con los clientes o usuarios, porque si estos a quienes deben de dar aviso, es decir, a quienes realizan actividades vulnerables, les proporcionan información, documentación, datos, imágenes que pudieran llegar a resultar falsos, es decir, que no sean verosímiles, que le falten a la verdad respecto de lo que nos están pidiendo para conformar nuestro expediente único de identificación, respecto de todo aquello en lo que se va a basar quien realiza las actividades vulnerables para presentarle un aviso a la unidad de inteligencia financiera. Ojo, porque esa falsedad podrá acreditar, ojo, podrá acreditar esta conducta delictiva por la cual se tendrá esta pena de prisión de 2 a 8 años. Lo mismo sucederá para quien se atreva a modificar o alterar la información, fracción segunda, documentos, datos o imágenes que van a ser destinados tanto para la presentación de los avisos, estos que acabo de comentar en la fracción primera, pero ojo, también tanto para desahogar los requerimientos de información
que requiera o formule la Secretaría cuando vengan esos actos de fiscalización a los que ya estamos medianamente acostumbrados. Es decir, aquí la conclusión, querida contadora, es que si viaja información falsa a la unidad de inteligencia financiera, plasmada tanto en los avisos que se presentan como en atender o desahogar los requerimientos que nos haga la Secretaría, en este caso, directamente a través de un ejercicio de facultades de verificación o comprobación, si es que llega información con la que la UIF no pueda procesar o procese de una forma incorrecta la misma y con ello se puede llegar a desviar todo el aparato de justicia. Eso es lo que hoy va a estar sancionado con pena de prisión de 2 a 8 años. Y muchos me dirán, contadora, oye, sí, Antonio Barragán, pero pues, nada nuevo, pues esto de alguna u otra forma ya lo sabíamos. Sí, definitivamente ya lo sabíamos, se hace una reforma en cuanto a la conducta como tal, pero lo que verdaderamente nos preocupa es que estos delitos se van a sancionar aun y cuando su comisión sea culposa, sea imprudencial. Eso no nos lo habían dicho, contadora. Pareciera que si la falsedad proviene de un error en cuanto a la presentación de datos, documentación, nos encontramos con muchísimos errores en cuanto a los domicilios, en cuanto a quiénes son o quiénes no son los beneficiarios controladores, en cuanto a los datos relacionados con la operación. Es decir, parecieran minucias en la información, pero la conducta está completamente abierta a cualquier dato que pudiese resultar falso. Y lo que lo hace todavía más dramático el asunto es que esto se va a perseguir aun y cuando haya resultado de forma imprudencial. Todavía la última viñeta establece que la comisión culposa de estos delitos, es decir, quien lo haya cometido por error y no con dolo, cuando mediara un error de tipo vencible es cuando se dieran cuenta, pues, que hay algún dato que pudiera resultar falso y de ello se dieran cuenta las partes, para lo cual de una vez pongo en la mesa, querida contadora, que con esto se refuerza o con esto recordamos que tenemos que tener estructuras de compliance muy sólidas para darnos cuenta de estos datos que pudieran resultar falsos. Si tú no tienes un ejercicio de cumplimiento interno, no te vas a dar cuenta de estas diferencias en cuanto a la información que se pueden calificar como información falsa y en caso de que se hubieran cometido de forma imprudencial, también, como lo dice la reforma, serán sancionados con pena de prisión. Para que medie error del tipo vencible, te tienes que dar cuenta del error. Y una vez dándote cuenta del error, lo tienes que corregir inmediatamente antes de que la autoridad tenga conocimiento del delito y solo de esa manera, contadora, solo resolviendo, regularizando ese error del tipo vencible, es que pudiera no sancionarse en la vía penal esta conducta. Por principio de cuentas, esto es lo que más nos llega a alarmar de esta reforma, sobre todo porque es una conducta que pudiese venir de la culpa, de la imprudencia, de la distracción, ¿no? Porque con este tipo de obligaciones estamos sujetos a una multitud de formalidades que hacen que perdamos el rumbo. Bueno, si hoy perdemos el rumbo y eso se califica como falso, ojo que también será considerado como un delito, en mi opinión. Y para cerrar este punto, contadora, me parece, al menos nosotros pelearemos la inconstitucionalidad de este punto de la reforma precisamente por un tema de proporcionalidad constitucional. Nos parece que la comisión culposa en este punto en lo particular no tendría por qué ser sancionada con pena de prisión, tendría que ser sancionada en la vía administrativa. Sin embargo, el legislador hoy lo eleva a una pena de privación de la libertad, lo cual, repito, en su momento procesal, al menos nosotros haremos valer esta situación ante un órgano de control constitucional porque nos parece por demás desproporcionada la sanción. Pero en vía de mientras, bueno, pues que todo nuestro auditorio conozca a lo que nos enfrentamos, lo cual quiere decir que tenemos que aumentar nuestro grado de compliance al momento de cumplir con esta ley, tanto como clientes o usuarios, fracción primera, como quienes realizan actividades vulnerables, fracción segunda, contadora.
Efectivamente, mi querido Toño, esto es de lo más crítico, preocupante, relevante, y es que ya no estamos hablando solamente de una multa cuantiosa, que es lo que pues siempre preocupa a nuestros clientes, ¿verdad? Que las multas, como decía el Gafi, son de carácter disuasivo, por eso son así de multimillonarias. Pero aquí ya estamos hablando de un tema penal, ya estamos hablando de cárcel, y entonces ahora sí tendremos que cumplir completamente con lo que también nos está pidiendo esta reforma de pues capacitar apropiadamente a toda la empresa. O sea, toda la empresa tiene que estar en esta sensibilidad desde los altos mandos, los directivos, el consejo de administración, socios, hasta el equipo de ventas, que el equipo de ventas es quien, pues, de primera instancia es nuestra primera línea de defensa. Nosotros hemos visto casos, por ejemplo, y tú también, Toño, con el sector automotriz, que los vendedores, con tal de tener su comisión, falsean ellos mismos la información de sus clientes, meten a lo mejor un comprobante de domicilio falso, trucho, ahí le hacen algo con inteligencia artificial, qué sé yo. Entonces, aquí esto es de poner atención y que todo el mundo sepa que se podría ir a la cárcel por estar falseando esta información. Es sumamente delicado, por eso estamos cambiando el formato para decir lo que realmente nosotros vemos, tanto el licenciado Barragán y en nuestro equipo de PLD de BHR, para que todos tomemos en cuenta, ¿no? O sea, como lo primero observar. Obviamente, pues por eso tenemos aquí la alianza estratégica con Toño, pues existen los medios de defensa, etcétera, pero pues el acto de molestia, lo que nos cuesta también, ¿verdad? Defendernos. Entonces, realmente vamos a necesitar ahora sí, sí o sí, una muy buena capacitación, un muy buen compliance, como bien lo dices, mi querido Toño. Y entonces, pues no nos preocupemos, pero mejor ocupémonos para pues mejorar lo que no tenemos bien y sensibilizar a toda la empresa, ¿no? Porque a veces, pues los directivos dicen, bueno, pues eso que lo vea el contador, el abogado y a ver quién, ¿no? Lupita, la de nóminas, que sea la que mande los avisos. Entonces, ese tipo de situaciones llegan a pasar y vemos que puede ser contraproducente. Pues muy bien, mi querido Toño. Bueno, yo invito al público si quiere ir poniendo sus preguntas aquí en el chat y vamos a ir contestando algunas, ¿verdad? Pero bueno, siéntanse con la confianza y si no nos da tiempo, bueno, pues por eso vamos a quedar a sus órdenes para cualquier asesoría, cualquier duda que tengan, con mucho gusto, porque bueno, el tiempo que tenemos es poco. Como les decíamos, no es un curso, es solamente señalar, platicar estos puntos críticos para que ustedes lo consideren. Mi querido Toño, ¿qué otro detalle o qué otro punto de la reforma, en segundo lugar, tú considerarías de suma relevancia? Muchas gracias, contadora. Antes de pasar a esa pregunta, me gustaría resaltar la importancia de lo que tú mencionaste. Hablaste de la primera línea de defensa para poder elevar el grado de compliance ante la amenaza esta que tenemos de por comisión culposa, ¿no? En la falsedad de un dato, tener una sanción penal, que definitivamente esto suena a quien actúe con dolo. Definitivamente si alguien con dolo está dando información, como tú muy bien lo dijiste, que es falsa, a propósito de que el aviso que se le presentará a una autoridad distraiga a la autoridad, distraiga a la administración de justicia. Bueno, en ese sentido entendemos que es proporcional la sanción privativa de libertad, pero aquello que tiene que ver con el día a día, se nos pasa un dato que pudiese ser calificado como falso y ante la generalidad de la conducta, porque no te dicen cuáles datos aplicaría esta sanción, sino que en general todo aquello que estuviese relacionado con la presentación de los avisos o el desahogo de una diligencia de fiscalización, bueno, pues ahí estamos hablando, se abren las oportunidades a que esto sea trascendental en el mundo de los clientes usuarios y de quienes realizan actividades vulnerables. Eh, Aquí, junto con BHR, vale la pena señalar que estaremos haciendo capacitaciones y sobre todo servicios de asesoría
para la primera, segunda y tercera línea. Como ya lo dijo la contadora Matus, esto es de extrema necesidad para vendedores, para áreas comerciales, primera línea de defensa, por supuesto, porque ahí puede empezar el primer filtro para detectar si la información es verídica o no, pero ojo, esto también tiene que trascender a la segunda línea de defensa para que hoy los oficiales de cumplimiento volteen a ver este nuevo riesgo. Acuérdense, lo comentaba la contadora Silvia Matus, 40 recomendaciones. La primera tiene que ver con el enfoque basado en riesgo. Esto es un nuevo riesgo que tenemos que actualizar en nuestro mapa, en nuestra matriz de riesgos y actuar en consecuencia. Ojo, segunda línea de defensas. Segundo, oficiales de cumplimiento, tenemos que trabajar en actualizar nuestros controles para mitigar los riesgos. Entonces, ahí también hay un trabajo muy particular. Y tercera línea de defensa para todos aquellos auditores que, dicho sea de paso, Contadora Matus, es una de las nuevas obligaciones. Estamos en espera de que se publiquen las reglas para poder implementar esta situación, pero la auditoría interna y externa hoy se vuelven una obligación, razón por la cual también la tercera línea de defensa tiene que voltear a ver este tipo de consecuencias de carácter legal. Muy bien, mi querido Toño. Y ahorita que mencionaste y que ya estamos entrando en otro punto de la reforma, en otro punto crítico, el tema de las auditorías. Obviamente todavía no salen las reglas, no sabemos qué requisitos, cómo, cuándo, dónde, quién. Por ejemplo, bueno, tu auditor externo tiene que ser certificado por solamente la UIF o pueden aceptar las otras certificaciones, tanto internacionales como nacionales. A lo mejor digo una tontería, pero tal vez diga la autoridad, bueno, hasta la de la CNBB me interesa que la tengas, porque bueno, también llego a hacer preguntas yo a autoridad, ¿no? Cuando te certificas con la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Entonces, este tema de las auditorías externas, ¿cuáles son los puntos que también observas? En tu opinión, ¿qué crees que venga? ¿Qué crees que estaría pidiendo la autoridad o qué podríamos ya nosotros adelantar en este aspecto con nuestros clientes? Bien, es un punto muy importante que si bien, como bien lo comentabas, vamos a tener que esperar las reglas para identificar cuáles son los lineamientos, lo cierto es que en vía de mientras vale mucho la pena que los profesionistas y quienes nos dedicamos a esta materia vayamos identificando las metodologías que hoy como estándares internacionales existen para implementar revisiones. Es decir, independientemente de tener una especialidad en materia de prevención de lavado de dinero y sus controles, definitivamente tenemos que empezar por las bases y lo que queremos es implementar auditorías, ya sea internas, desde el comité de cumplimiento, desde el oficial o encargado de cumplimiento, o ya sea externas por conducto de aquel contador, asesor, abogado que pudiese llegar a tener esta especialidad y siempre, como lo dice la actual obligación, en función al riesgo, ¿no? Es por eso que otra vez la evaluación, el enfoque basado en riesgos va a ser básico para que de aquí se originen estas obligaciones. Recordemos que hay un estándar que es la ISO 19011 que por principio de cuentas y con independencia de la materia, es un estándar que nos ayuda a determinar las bases, la estructura, la metodología para implementar una revisión. Si bien es cierto, esta metodología se ha utilizado mucho, contadora, para la auditoría de procesos, pues lo cierto es que estaremos hablando en materia de PLD de un sistema de gestión de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero, lo cual nos lleva forzosamente a tener que implementar procesos y procedimientos, esos que emanarán de de las políticas, esos que emanarán de los manuales, esos que emanarán de los criterios entre otros, ¿no? Que son las bases, las estructuras del cumplimiento interno. En esa virtud, creo que de principio será muy útil atender a estas metodologías internacionales con tal de adecuar esta mecánica, esta metodología al ámbito de la prevención del lavado de dinero, repito, tanto en términos internos como a través de la auditoría externa. Y sí, y me gustaría conectar en estos términos con la segunda pregunta, querida contadora, y si llegáramos a identificar en esos ejercicios de auditoría áreas de oportunidad, como ya lo dice la última viñeta de este artículo,
proceder a la regularización. Algo que es muy importante, contadora, es que ahora sí nos deja completamente claro la LFPORPI que regularizarte es lo mejor. Recordarás que antes de la reforma, se acercaban los clientes con un asesor, con otro asesor, y un asesor decía, si no has presentado avisos, pues mejor no hagas ruido y mejor no los presentes. Y otros asesores decíamos, ¿no? Me incluyo en la segunda categoría junto contigo, contadora, no, lo mejor es corregirse porque no es lo mismo una multa por omisión que una multa extemporánea y ya luego nos metíamos al mundo de que si la multa extemporánea después de los 30 días a la fecha en la que se tendría que haber presentado el aviso existía o no existía en el artículo 55, que quiero conectar con esto, o cuál era el mejor camino. Entonces, desgraciado o desafortunadamente hubo muchos sujetos obligados que no sabían qué hacer, los alcanzaron las visitas de verificación y hoy estamos litigando multas, como ya lo comentaste, contadora, de cuantía relevante por la no presentación de esos avisos, quienes hayan hecho caso a la asesoría de no los presentes. Ahora, con esta reforma queda claro, la propia ley, el propio legislador te invita a la regularización previa que la autoridad haga el ejercicio de sus facultades, lleve a cabo la fiscalización o detecte la comisión de estos delitos. Habiendo dicho esto, no sé si pudiéramos, si fuera tan amable Alejandro o Eduardo, de ir unas láminas un poquito atrás, yo creo que serían, Alex, unas tres antes del artículo 62, por favor, en donde estaríamos las infracciones y las sanciones a una más, por favor. Ahí está perfecto, contadora. Muchas gracias de nueva cuenta a nuestro equipo de BHR. Lo que quiero comentar de primera instancia es que en este caso ya deja clara la fracción tercera, segundo párrafo de la fracción tercera del artículo 53, contadora, deja claro que otra vez los avisos se tienen que presentar al día 17 del mes inmediato posterior a aquel en que se realicen las actividades vulnerables. Eso no ha cambiado, eso sigue igualito. Oye, pero ¿qué pasa si no lo presenté? ¿Lo puedo presentar tarde? Bueno, sí, siempre y cuando lo presentes dentro de los 30 días siguientes al 17, que es la fecha límite en la que tendrías que haberlo presentado. Y si lo presentas dentro del plazo de esos 30 días, se contará como una infracción por extemporaneidad y el artículo 54 lo sancionará como tal. Oye, Antonio Barragán, eso ya lo sabía. Bueno, lo comento para llegar a esta última parte que está en color azul, que ese sí es objeto de la reforma. Antes se decía que aquel que cumpliera con la presentación de los avisos con posterioridad de esos 30 días iba a ser sancionado con el artículo 55 y cuando íbamos al artículo 55, contadora, no encontrábamos sanción, razón por la que esa incongruencia legislativa, muchos abogados la hicimos valer desde hace muchos años en tribunales para obtener las famosas nulidades lisas y llanas al no existir una sanción con la cual castigar la presentación de los avisos con posterioridad a los 30 días y obteníamos las nulidades lisas y llanas. Con esta reforma, ahora fíjense lo que dice. En caso de que la extemporaneidad exceda de este plazo, entendiéndose por este plazo los famosos 30 días, se aplicará la sanción prevista para el caso de omisión. Me gustaría resaltar, contadora, lo dice a la letra, para el caso de omisión en el artículo 54, fracción segunda. Cuando nos vamos al artículo, aquí me gustaría que hicieran una anotación quienes nos están escuchando. Cuando nos vamos al artículo 54, fracción segunda, no nos habla del caso de omisión en la presentación de avisos. Entonces ya me confundí. Nos está diciendo, te va a aplicar la multa para el caso de omisión, y estamos hablando de la presentación de aviso, a que se refiere la fracción segunda del artículo 54. Si me voy a la fracción segunda del 54, nos habla del incumplimiento, a lo que ya comentó la contadora, que se llaman nuevas obligaciones relacionadas con el beneficiario controlador, que más adelante vamos a tratar. Entonces, ojo con el tema de tipicidad respecto de la sanción, porque este nuevo párrafo que se supone revisaron y revisaron y revisaron los legisladores, contadora,
pues volvemos, si lo que queríamos era resolver la falta de congruencia en el artículo 55 al no haber sanción por la presentación extemporánea más allá de los 30 días en los avisos, pues ahora ya me confundí más, porque si me excedo de los 30 días, me aplica la sanción por omisión, pero de una obligación completamente distinta a aquella que tiene que ver con la presentación de los avisos. Otro error, al menos así lo considero yo, desde luego que cualquier opinión será completamente respetada, pero en mi opinión es otro error de congruencia legislativa, lo cual vamos a hacer definitivamente valer en los tribunales cuando vengan estas sanciones, porque la sanción tendría que estar en la fracción tercera y no así en la fracción segunda. La tercera es la que sí atiende por tipicidad a la conducta de infracción y no así a la fracción segunda. Lo que quiero decir es que al final del día, conclusión, el legislador ya dejó claro cuál es la sanción para aquellos que excedan los 30 días. Ya hay una sanción específica, lo que antes no encontrábamos en el 55, pero se vuelve a equivocar referenciándonos una fracción que en mi opinión nada tiene que ver con la tipicidad respecto de la conducta infractora. Muy bien, Toño, pues yo creo que hay que todos aprovechar, ¿verdad? Esta oportunidad que ahora nos da la ley de corregirnos, porque pues si no, pues nos vienen estas famosas multas, pues impagables en muchos casos, ¿no? Porque estamos hablando de millones de pesos, la multa promedio por una falta de presentación de un aviso, pues ronda en el millón de pesos. Entonces vemos que, y seguimos encontrando sujetos obligados que no han presentado 5 años, entonces imagínense la bola de nieve que tienen. Entonces, bueno, pues con esta modificación que tenemos y esta oportunidad que nos da la ley de corregirnos, pues hay que hacerlo. Por eso decíamos que no nos preocupáramos, sino que nos ocupáramos. Y quisiera regresar, Toño, un poco con el tema que yo te preguntaba de las auditorías que faltan las reglas, no sabemos el cómo, cuándo y dónde, y ya me diste tu opinión que, bueno, pues mucho a lo mejor nos vamos a poder apoyar con normatividad internacional, con ISOs, etcétera. Recordemos que, bueno, pues también tenemos una normatividad de la CNBB y, bueno, la UIF, a ver qué cosa saca para nosotros los auditores externos o internos, pero yo quiero recordarles a todos los que son contadores o que trabajan con contadores que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos recientemente sacó el folio número 44, que se llama Guía del Informe de Atestiguamiento y la opinión del contador público como resultado de la aplicación de la norma de auditoría 7040 para evaluar el cumplimiento de las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y como tú sabes, Toño, porque pues también Toño está con nosotros en la Comisión Nacional, este es un trabajo que venimos trabajando de hace muchísimo tiempo, muchísimos meses. Y las estrellas se alinearon y sale nuestra guía. Ahorita les vamos a poner en el chat, por ahí está mi colega y gerente de actividades vulnerables, Isaac Victorino, también para, bueno, ya muchos lo conocen. Si me quieres apoyar para poner este folio número 44 y también me ayudes con las preguntas, mi querido Isaac. Entonces, contadores, colegas, yo sé que a muchos de nosotros nos va a tocar ser invitados a la revisión. Por supuesto, BHR está a sus órdenes. Como contadores, nosotros tenemos ya nuestra propia normatividad con estas guías de informe. Obviamente, la Comisión Nacional Bancaria y Valores tiene su propio modelo de informe para sus auditorías de PLD, pero como profesión, nosotros los contadores ya tenemos nuestra propia normatividad. Entonces, pues bueno, pues ahí comercial, les invito a que ustedes revisen la página del instituto, la sección de vicepresidencia práctica externa, la parte de Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, porque todo el tiempo estamos publicando boletines, artículos, guías, etcétera. Hay
varios que ha publicado Toño, su servidora y todos los de la Comisión Nacional. Entonces, ahí hay muchas herramientas que ustedes pueden ocupar, pero por supuesto que en el momento en que la autoridad diga el qué, cómo, cuándo y dónde de estas auditorías internas o externas, bueno, pues vamos a estar a sus órdenes y sobre todo con el conocimiento de que, como todos ustedes saben, los que hemos sido auditores financieros, fiscales, etcétera, bueno, pues estamos acostumbrados a dar nuestros propios modelos de informes. Y aunque a nivel internacional haya unos y sean muy buenos, como el ISO, etcétera, nosotros por código de ética profesional tendremos que usar lo que dice nuestro Instituto Mexicano de Contadores, porque, bueno, sé que la mayoría estamos afiliados y que no sea, y que no esté afiliado a un colegio, ¿verdad? De contadores del instituto, bueno, pues mucho cuidado porque entonces hay riesgo ahí de pues no estar actualizados, ¿verdad? Entonces, bueno, que vamos a estar quedando a sus órdenes para cuando llegue este momento. Entonces, mi querido Toño, pues pasemos al tema de beneficiario controlador. ¿Qué nos puedes platicar sobre este tema? ¿Sería posible que me permitieras tocar un punto más de la parte de infracciones que me parece que va a ser interesante para los sujetos obligados, contadora? Y Claro, nos vamos adelante. directamente al beneficiario controlador. ¿Sería una después de la lámina que tenemos actualmente, por favor? Una después. Muchas gracias. Y vamos directamente a lo que nos instruyes, querida contadora Silvia Matus. Lo que les quería comentar es, a ver. Independientemente que se equivocó otra vez, en mi opinión, la autoridad y lo que ya vimos, independientemente de esto, si llega una visita de verificación, como ya han llegado desde el año pasado, contadora, tú y yo hemos tenido mucha actividad precisamente por todas estas auditorías. En 2024 empezaron las visitas de verificación respecto del ejercicio 2020. Y en 2025 llegaron desde finales de enero las revisiones, las verificaciones respecto del ejercicio 2021. Y así se va a ir la autoridad cada año, el siguiente va a revisar 22, el que sigue 23 y así sucesivamente. ¿Esto por qué lo comento? Porque si en este tipo de revisiones detecta la autoridad que hay irregularidades, en este caso es el SAT quien te revisa. Fíjate lo que dice ahora el 55. Dice, la Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor. Recordarás, contadora, que otra de las dudas que tuvimos desde el 2013 era si esto iba a operar como el famoso código fiscal al que estábamos acostumbrados contadores y abogados, en el sentido de qué pasa si me corrijo antes de que llegue la autoridad. En materia fiscal, si me corrijo antes de que llegue la autoridad, no habrá multa. Pero en materia administrativa, que de esta materia es de la que se desprende la LFPORPI, nos dejaba claro este artículo 55 antes de la reforma, que solo nos iban a perdonar por única vez la primera multa, o al menos así se interpretaba el por única vez. Entonces, en la vida real lo vivimos en cuanto a que llegaba un auditor y te decía, bueno, pues si no presentaste 20 avisos y 10 informes, pues te voy a multar 19 avisos y por un aviso te aplico el 55 y no te voy a sancionar porque los presentaste antes de que yo llegara, pero pues tienes una sanción de aviso extemporáneo, ¿no? Se me ocurre. Y entonces solamente el criterio que como lo interpretaba el SAT, en el artículo 55 anterior, es que solo por una de todas las multas que te detecte en el ejercicio que estoy revisando. Ahora lo dejan claro, dice, la Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor si por única ocasión, eso sigue vigente, por única vez va a operar este beneficio, pero dejan claro ahora sí que es por el total de las infracciones en que se incurra. Ya no es por una de las 20 de los 20 avisos, ya es por única vez, contadora, o sea, no te van a volver a aplicar la abstención total, el no sancionarte al 100%, no te lo van a volver a aplicar al 100% por todas las infracciones, solo será por única vez, pero ahora sí dejan claro que es por todas las infracciones esas que corregiste previo al inicio de facultades de verificación. Siempre y cuando, dice, aquí está la condición,
cumpla de manera espontánea, ahora sí el cumplimiento espontáneo nos hace justicia, y previo al inicio de facultades de verificación de la Secretaría, con todas estas obligaciones respectivas y se reconozca expresamente, sigue esta parte, ojo, por eso la quiero tocar, y se reconozca expresamente la falta en que incurrió dentro del plazo inicial. Recordemos que por ahí del mes de marzo, abril, contadora, salió una tesis del Poder Judicial de la Federación explicando, razonando, que esto que tiene que ver con el reconocimiento expreso se atendía no con una promoción directamente ante el SAT o ante las autoridades competentes, sino con la simple presentación del aviso en la plataforma electrónica. Esa tesis sigue viva. Ojo, aunque en estos términos pudiera ser inaplicable dado que el artículo 55 ya cambió. A donde los quiero llevar es que con independencia de esa tesis, ahora el legislador establece como condición para que opere el beneficio el reconocimiento expreso, ojo, pero dentro del plazo inicial del procedimiento de verificación. Una vez que te inician el procedimiento, tienes que decir, oye, yo me corregí, detecté, gracias al compliance que comentó la contadora Silvia de primera, segunda y tercera línea de defensa, me pude dar cuenta que tenía errores. Me corregí de forma previa al ejercicio de facultades de verificación, pero te lo hago saber expresamente solicitando el apego al beneficio por única ocasión a lo que se establece en la fracción, en el párrafo primero del artículo 55. ¿Qué pasa si no lo presento? Todo bien, contadora, me regularicé previo al ejercicio de facultades de verificación, pero si no presento en el plazo inicial de la verificación expresamente mi intención de apegarme al beneficio del cumplimiento espontáneo, no estaré cumpliendo con la condición y no me harán valer el beneficio de no sancionarme por el total de las infracciones. Cuidado con esto, es un requisito de procedencia. No se nos puede ir la instancia. Lo dice claramente a la letra del legislador, es durante el plazo inicial, dentro del plazo inicial. Ojo con esto que también tienen que modificar sus controles de cumplimiento para que cuando venga la visita de verificación lo apliquen. Ahora, fíjate qué interesante, contador, al menos así lo estamos interpretando, a ver cómo lo ven quienes nos están escuchando. Hay quienes nos dicen, como en el caso, permítanme hacer la analogía. Ojo, es una analogía. Cuando estamos en los o queremos aplicar los acuerdos conclusivos ante la Prodecon en materia fiscal, es una analogía. No es porque Prodecon aplique aquí ni apliquen los acuerdos conclusivos. Para lo que saco este asunto es que como estamos muy relacionados con temas fiscales, cuando solicitamos el acuerdo conclusivo, ojo, tenemos por única ocasión la oportunidad de bajar las multas a cero. Eso lo recordamos todos. Pero siempre está la duda de, oye, contadora, pero me están revisando el ejercicio 2021 y en el 2021 no tengo tantas inconsistencias. En donde está crítico es en el 2022 o en el 2023. Ya me cayó la visita de verificación. Tengo que hacer valer el primer párrafo del 55 para efectos del ejercicio que me están revisando ahorita o me puedo guardar la posibilidad de hacerlo en otro ejercicio, porque dicho sea de paso, si bien es cierto, ahora ya nos hizo justicia el cumplimiento espontáneo por el total de infracciones, ahora, ¿qué crees? Que la autoridad está revisando por año y no por bloque de ejercicios. Si se fuera por bloque del 2020 al 2025, bueno, pues sería verdaderamente un beneficio extraordinario, pero se van a ir ejercicio por ejercicio en donde tienes que escoger tu batalla. Entonces, si para el ejercicio que te van a revisar tú consideras que no tendrías por qué apegarte a esto, sería suficiente, en mi opinión, no cumplir con el requisito de presentar expresamente, de reconocer expresamente en el plazo inicial del procedimiento de verificación que te quieres apegar al 55, luego entonces aun y cuando la autoridad te dijera, y te voy a aplicar el 55, no, espérame, no me lo apliques porque no cumplí con el requisito de procedencia y guardarlo pues para otro ejercicio. Estoy seguro que en algún momento va a ser litigioso este punto por si la autoridad quisiera eliminarte el beneficio para otros ejercicios y querértelo aplicar en donde se le dé la gana de forma,
discrecional. Ojo con esto, ¿no? Y ojo, por último, contadora, el segundo párrafo establece, oye, ¿y qué pasa si ya utilicé por única ocasión el beneficio del párrafo primero y me vuelven a auditar en el siguiente ejercicio? A mí me han tocado clientes, contadora, que les auditaron el ejercicio 2020 en 2024 y les vuelven a auditar en 2025, ahora el ejercicio 2021. Entonces, si te vuelven a caer y ya aplicaste el beneficio del primer párrafo, el segundo párrafo del 55 establece que ahora se va a poder reducir al 50% el monto de las multas bajo la misma condición, que haya cumplimiento espontáneo y que se haga valer, se reconozca pues expresamente la falta dentro del plazo inicial del procedimiento, en este caso sancionador. Ojo, no nos confundamos. Arriba dice procedimiento de verificación, que es cuando arranca la auditoría, y el otro tiene que ver con el procedimiento sancionador, que es el segundo bloque, una vez que hay observaciones en el procedimiento de verificación. Espero haber sido claro con esta parte. En fin, son beneficios que Claro. ahora sí dejan claros, contadora, pero que también tienen sus limitantes por cómo está auditando actualmente el Servicio de Administración Tributaria. Claro, claro, pero ahora sí que de eso a nada, eso está muy bien, ¿no? Porque pues estábamos peor. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar este beneficio. Y entonces ahora sí, mi querido Toño, pasaríamos al tema de beneficiario controlador. Por ahí, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas. Yo les acabo de compartir el famoso folio 44, que es esta guía del informe de atestiguamiento y la opinión del contador público. Esto nos va a servir para cuando pues ya la autoridad diga, bueno, pues así quiero mis auditorías. Nosotros estamos como instituto pues promoviendo con las autoridades que nuestra certificación, que nuestros informes, bueno, pues también sean considerados, ¿no? Porque pues como dicen, una de las profesiones mejor organizadas es la contaduría y bueno, pues son de los trabajos que como gremio contable hemos estado haciendo. Y nuevamente, chequen, ahí les puse las ligas de lo que hemos hecho como profesión para su apoyo a los contadores, a los encargados, oficiales de cumplimiento, etcétera, porque tenemos mucha información que viene del marco internacional, tanto de Gafi, que ustedes saben que todo publica en inglés, a excepción de que haya cosas en español por Gafilat, pero es muy poco lo que Gafi directamente o Gafilat está haciendo traducción. Y nosotros en el instituto hemos hecho traducciones al español, por ejemplo, de la guía del enfoque basado en el riesgo para contadores. Y también está en nuestra página, ahí se las dejo. Y también recuerden que está la guía del enfoque basado en riesgos para la profesión legal, para los abogados. Esa traducción la hicieron en Sudamérica, está en la página de Gafilat, y la de contadores está en nuestra página y como gremio nosotros hicimos la traducción. Estas guías son, la verdad, pues vamos a decir así, una especie de Biblia, una especie pues sí, de guía totalmente para saber cómo vamos a darnos cuenta del riesgo, ya no tanto del cliente, sino ya Gafi me dice a mí, tu contador, tu abogado tienes riesgo de ser utilizado para lavar dinero, así como tu cliente de actividad vulnerable, ¿no? Entonces, esto muy pocos profesionales lo conocen. Entonces, ahí nosotros entendemos cuáles son nuestras alertas, nuestras red flags, nuestros puntos de riesgo. Y entonces estamos, por supuesto, pues cumpliendo, si nosotros dominamos estas guías que nos da el Gafi, estamos cumpliendo pues también pues, con lo que dice la primera recomendación uno de las 40 del Gafi y también con pues nuestras leyes mexicanas, ¿no? Porque pues recordemos que, y ahorita vamos a entrar también con Toño a platicar sobre el enfoque basado en el riesgo, que bueno, pues ahora sí ya es una realidad para las actividades vulnerables no financieras. Entonces, pues les invito a que siempre estén al pendiente de estos documentos porque son gratuitos y bueno, pues hay muchísima información para que ustedes puedan aprovechar y sea una herramienta más de utilidad en sus empresas, sus negocios. Ok, mi querido Toño, pues continuamos entonces. Pues aquí la lámina que tienes es la Si de... Ay, nos, si nos vamos ahora sí a las principales, al artículo 3.
En lo que contesto esta pregunta, si me lo permites, Israel Salvador, querida contadora, nos Claro. dice en su opinión con los nuevos cambios, ¿creen que quien gane un proyecto para el tema de construcción de inmuebles comerciales, solo para el efecto de subcontratar, para realizar la obra y solo hacen la gestión con cada proveedor para que desarrollen la obra? Mucho de esto dependerá, querido Salvador, porque si es un tema, dilucidar ahora quién está sujeto, porque ampliaron el espectro para esta actividad, ampliaron el espectro de sujetos obligados. Aquí yo lo que te diría, lo que hay que identificar, Israel, es si a la empresa que gane el proyecto le asignan recursos, ojo, porque el punto son los recursos que le asignan para el desarrollo. Es de dónde vienen esos recursos para el desarrollo. No tiene que ver con ganar un proyecto para el efecto de prestar un servicio y solo ser remunerado por el servicio que presto. No sé si se vea la diferencia. Una cosa es que a mí me contraten y por la contratación cobro por los servicios derivados de mi ejercicio profesional o a lo que me dedique que me contrataron. Y otra cosa es que con independencia de que cobre por ese servicio, reciba recursos para el efecto de que se lleve a cabo el desarrollo, porque en donde está la fiscalización es precisamente en los recursos para llevar a cabo el desarrollo. De otra manera, no tendría ningún sentido esta situación. Espero haberte dado, Israel, un poco de luz al respecto y ojo que vienen las reglas, ¿no? Pero por principio de cuentas y por bases de la materia de prevención del lavado de dinero, pues todo tiene que ver con la procedencia de los recursos y no son esos que tengan que ver con el pago por la prestación de un servicio, son con los relacionados con el desarrollo del proyecto inmobiliario. Bueno, seguimos atentos a sus preguntas. Creo que ya tenemos que ir cerrando esta sesión, querida contadora. Si te parece bien, los invitamos a quienes estén interesados tocamos beneficiado controlador, pero por cuestiones de tiempo, a quienes estén interesados en que volvamos a platicar el tema, ya sea hagamos un nuevo webinar o que se comuniquen con nosotros directamente, por favor, para atender sus dudas. Pero este punto con el que la contadora Silvia quiere cerrar el webinar me parece muy interesante por lo siguiente. Eh, en este caso, la interpretación que le estamos dando, contadora, a la obligación, a las nuevas obligaciones de beneficiario controlador que tienen que ver con atender a un registro electrónico ante la Secretaría de Economía, entre otras cosas. Ojo con esto que ahora sí se formaliza, al menos en la LFPORPI, para efectos de prevención de lavado de dinero, la inscripción en el registro de la Secretaría de Economía. Esto lo veíamos para efectos mercantiles en el Código de Comercio y definitivamente lo hacíamos incluso para efectos fiscales, ¿no? Para tener este control de quiénes son esos beneficiarios controladores, empezando por socios y accionistas. Ahora la LFPORPI tiene un nuevo título que se refiere precisamente al registro de estos beneficiarios controladores. Son nuevas obligaciones, pero fíjate aquí, me gustaría dejar el punto en la mesa, contadora, porque hay quienes dicen que los únicos obligados a estas nuevas situaciones que tienen que ver con, o requisitos que tienen que ver con el beneficiario controlador, solo son quienes realizan actividades vulnerables. A ver, estamos acostumbrados a eso, que solo quienes realizamos actividades vulnerables y estamos registrados en el portal somos quienes estamos sujetos a las obligaciones que establece el LFPORPI. Eso sí es cierto. Pero fíjate lo que dice el legislador después del inciso B, contadora. Vale la pena confirmar que la fracción tercera, inciso A, inciso B, habla y define la figura del beneficiario controlador. Y el siguiente párrafo, que es el que dice para efectos del capítulo 4 bis de esta ley, que es el nuevo capítulo, que es el que habla de este registro ante la Secretaría de Economía de los beneficiarios controladores, entre otras obligaciones. Fíjate lo que establece el legislador. Dice, se entenderá como beneficiario para efectos del capítulo 4. En el capítulo 4 está la obligación. Se entenderá como beneficiario controlador a quien tenga control de una persona moral en términos del inciso B anterior. Pero lo importante es lo que sigue. Aunque dicha persona moral
no sea cliente o usuaria de alguien que realice actividades vulnerables o que lleve a cabo actos o operaciones con estas a su nombre. Permíteme hacer una interpretación que espero que con reglas o con criterios el día de mañana nos lo aclaren. Con con este párrafo nuevo, a mí me dejan claro, al menos, contadora, que tú, en tu carácter de cliente o usuario, hagas o no hagas actividades vulnerables con quien las realice, es decir, formalices la prestación de servicios profesionales o formalices la compra y venta de mercancías con alguien que realice las actividades del artículo 17 o vayas a comprar calcetines, o sea, o la actividad que realices, no importa, estás obligado para efectos del capítulo 4 bis de la ley, porque ahí te dice, entiéndase beneficiario controlador quien tenga el control de una persona moral en términos del inciso B, aunque hagas o no hagas en tu carácter de cliente o usuario actividades vulnerables. Entonces, pues si bien es cierto, quienes están sujetos a esta ley son quienes realicen las actividades del artículo 17, hoy, como clientes usuarios, nos obligan a cumplir con el capítulo 4 bis, haga o no haga actividades, en mi carácter, ojo, en mi carácter de cliente usuario, actividades vulnerables con quien las realiza, que son todos los proveedores del artículo 17. Entonces, lo que quiero dejar claro, que ese es el punto fino, es que pareciera que a todas las empresas nos sujetan a esta obligación, contador, porque vamos a ser clientes usuarios tanto de quien realiza una actividad vulnerable en algún momento de la vida, pero todos los días somos clientes usuarios de proveedores que no necesariamente realizan actividades vulnerables. Como lo dice el legislador en este artículo tercero, así realices en tu carácter de cliente usuario actividades con quien realiza vulnerables del 17 o así vayas a la farmacia y compres un medicamento en tu carácter de persona moral, de acuerdo a lo que establece, obviamente, el inciso B de esta fracción tercera, tendrás que cumplir con el nuevo capítulo 4 bis de la LFPORPI, lo cual tiene que ver con identificar al beneficiario controlador y registrarlo ante economía. Ojo, cierro con esto, que esto aplicará ya no solo en materia fiscal, ojo con el beneficiario controlador para efectos fiscales, ojo con el beneficiario controlador para efectos mercantiles y ahora con esto que nos presenta la reforma a la LFPORPI. Contadora. Perfecto, mi querido Toño. Em, Sé que tienes un compromiso y bueno, pues por eso quería cerrar con este último punto. Hay algunas preguntas que, gracias Isaac, me estás ayudando a contestar. Las que nos quedaron pendientes, nosotros tenemos sus datos y se las vamos a contestar directamente. Creo que por ahí quedaban unas respuestas pendientes para Mauricio, Rosas, Gonzalo Montoya. Y bueno, pues les agradecemos a todos su participación. Como ya dijo Toño, vamos a seguir teniendo este tipo de eventos. Finalmente, nada más íbamos a platicar sobre algunos puntos críticos. No es una consultoría propiamente, pero pues todo esto nos da luz y pues vamos a quedar a sus órdenes para lo que ustedes necesiten. Síganos en redes sociales, pues estamos todo el tiempo, como les digo, tanto como BHR como en el Instituto Mexicano de Contadores haciendo publicaciones y bueno, pues no se pierdan nada de lo que vamos a seguir haciendo. Les agradecemos a todos su participación el día de hoy que nos acompañaron. Tenemos 104 participantes todavía hasta aquí el final. Gracias por haberse quedado. Y por ahí también Perla está compartiendo nuestro canal de WhatsApp y nuestras redes sociales. Entonces, pues ahí nos seguimos viendo. Muchísimas gracias, mi querido Toño. Y bueno, pues estemos atentos para los próximos eventos. Esperemos que pronto saquen las famosas reglas
para todo este complemento de la reforma, que bueno, pues se dice que va a ser hasta fin de año, pero pues ojalá y se aplicaran y pudiéramos tener antes algo. Isaac, por ahí vi que prendiste tu cámara, bienvenido, no sé si quieras comentar algo. No, yo creo que ¿Prendiste todo tu fue muy cámara? claro por parte de ambos, entonces pues, quedamos pendientes si tienen dudas o futuros webinars. Sí, gracias. Bueno, pues aquí, como ya les había dicho, está mi gerente de actividades vulnerables, mi brazo derecho aquí en la firma. Entonces, pues muchísimas gracias a ambos por estar aquí en este evento apoyándonos. Gracias, Toñito. Gracias, público en general. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Alejandro y equipo de VHR. Al contrario, gracias. En el canal de WhatsApp vamos a tener la presentación y más información de los links e información que compartió la contadora. Gracias. Perfecto. Tengan bonito día y buen fin de semana. Hasta pronto.